Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al webinar sobre nuevas políticas de acceso condicional administradas en Microsoft 365. Mi nombre es Florencia Sánchez, soy oficial de protección de datos para Microsoft Sudamérica Hispana. Es un honor presentarles a Santiago Cabana, CISO de Microsoft para Sudamérica Hispana, quien será el encargado de dirigir este webinar. Desde la unidad de éxito del cliente esperamos que disfruten de esta sesión. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en utilizar la sección de preguntas y las vamos a responder. Gracias. Santiago. Flor, muchas gracias. Mi nombre es Santiago Cabana, efectivamente soy CISO para Microsoft en Sudamérica Hispana en la unidad de éxito del cliente CIU. Básicamente mi función para clientes que tienen contrato unificado es acompañar, si quieren un rol de advisor, pero acompañar los proyectos de adopción de tecnologías de seguridad de Microsoft y además asesorar en cuestiones que son transversales, relativas a seguridad y a todas las infraestructuras de Microsoft en nuestros clientes. Además de esa función, además de esas tareas, vamos a estar realizando junto con mis colegas, y de hecho esta es la tercera sesión esta semana. La primera fue emitida o realizada por Cristian Aguilera, la segunda por Wilmer Prieto, y yo estoy haciendo esta tercera. Somos tres quienes tenemos este rol y trabajamos de manera coordinada en la región. El objetivo es comenzar a traer y a compartir algunas noticias o algunos algún tipo de información que es relevante para nuestra comunidad de clientes. En particular, eh, hoy vamos a tomar algunos minutos para hablar de esto que tiene que ver con unas políticas de acceso condicional que Microsoft está implementando en los tenants de los clientes, en todos los tenants de los clientes, en particular los que tienen licenciamiento entre IDP1 y entre IDP2, aunque algunas de estas políticas también van a ser desplegadas en clientes que tienen tenant de Entra ID Free, por ejemplo, los que son solamente clientes de Office 365. Permítanme traer el primer elemento que es clave para comprender por qué estamos trayendo lo que estamos trayendo y luego de qué se trata específicamente lo que va a ocurrir. Lo que Microsoft viene identificando en los últimos años y además cada vez con mayor relevancia, gira en torno a las brechas de seguridad originadas en el compromiso de identidades. En particular, identidades de los usuarios. No son las únicas identidades, pero vamos a entender que las identidades de los usuarios son precisamente las que son objetivo de las organizaciones criminales. Entonces, hay una primera recomendación, y a partir de esto vamos a ver lo siguiente, que tiene que ver que para todos aquellos clientes que tienen la posibilidad de implementar Entra ID Protection porque forma parte de sus planes de licenciamiento, efectivamente lo implementen. Y esto ha sido recomendación en los últimos años. El paso siguiente, el que está dando Microsoft hoy en día, es que esa recomendación pase de ser una mera recomendación a ser un accionable concreto y ese accionable concreto además tome una forma en la cual no puedan no prestarle atención a las capacidades de Entra ID Protection y a un conjunto de configuraciones relacionadas con la identidad de los usuarios, no solamente la de los administradores, que efectivamente requieren algún tipo de configuración. Y lo que vamos a entonces observar en las sucesivas y subsiguientes diapositivas tienen que ver con 5 directrices, directivas, políticas que se van a desplegar y que efectivamente se van a encender de manera mandatoria, para lo cual probablemente haya que hacer ajustes y precisamente por eso esta presentación que estamos haciendo y algunas observaciones que son necesarias tener en cuenta. Ahora, yo acabo de decir que Microsoft identifica la problemática del compromiso de las identidades como un elemento que tiene que ser contenido, que tiene que ser protegido, sobre todo cuando los clientes cuentan con la tecnología por licenciamiento, cuentan con la tecnología para mitigar el riesgo. Cuando vamos a los números,
los números de los reportes globales, lo que observamos es que un porcentaje significativo de las brechas de seguridad en las organizaciones podrían haber sido evitados si se hubieran este, realizado tareas de prevención y de protección sobre las identidades de los usuarios. Eh, por lo tanto, la utilización de Identity Protection como tecnología, MFA como un vehículo de autenticación robusta y acceso condicional como una forma de implementar estos mecanismos se vuelve crítica y no es solamente una recomendación. Pedimos encarecidamente a los clientes que presten atención y activen estas capacidades. Esto no cubre, no resuelve todo el problema. Hay otras formas de robustecer aún más la protección de las identidades. Sin embargo, este primer paso debe realizarse y lamentablemente observamos a muchos clientes en la región que todavía están en estadios incipientes de adopción de precisamente el segundo factor de autenticación, MFA, y aún contando con licenciamiento avanzado de estas capacidades de acceso condicional por un lado o acceso condicional basado en riesgo por el otro. Entonces, eh, decimos que esto forma parte de una iniciativa que Microsoft además hizo pública hace varios años, que se llama Secure Future Initiative, en la cual Microsoft se ha comprometido públicamente, y no solamente es un compromiso, sino que muestra un avance, una reportes trimestrales de cómo esta iniciativa, puertas adentro en Microsoft, en las distintas organizaciones, en desarrollo de producto, en gobierno de infraestructura, que además va a estar disponibilizada para nuestros clientes, eh, trabaja intensivamente en mejorar su postura de seguridad y la calidad o la seguridad de las tecnologías que disponibiliza a sus clientes. Pero esto también implica un trabajo sistemático con nuestros clientes, junto a nuestros clientes, para que puedan adoptar las mejores prácticas de la utilización de la tecnología, de la seguridad sobre estas infraestructuras y en particular que puedan obtener todo el beneficio posible de esas capacidades de seguridad. Si observamos acá los 6 pilares, hay al menos 3 pilares que son relevantes a la conversación de hoy, que tiene que ver, el primero de ellos, con la protección de los tenants. Entonces, Microsoft viene incorporando capacidades de protección en los tenants de Microsoft y de los clientes, incluso desde aquellos tenants de Entra que son free, y en particular el Multifactor Authenticator como tecnología está disponible para todos los clientes independientemente del nivel de licenciamiento que tienen. Después vamos a ver que en la medida que tienen un licenciamiento más avanzado van a ganar en mecanismos de granularidad como para poder afectar la utilización de estas capacidades de manera selectiva. A eso lo vamos a llamar acceso condicional. Esto implica el poder determinar bajo qué circunstancias, en principio estáticas, voy a pedir a los usuarios que utilicen un segundo factor de autenticación para acceder o consumir un servicio. ¿Sí? Esto está disponible desde Entra ID P1. Esto está disponible para clientes que tienen licenciamiento E3 en adelante o algún otro licenciamiento que incluye Entra ID P1. Y cuando hablo de condiciones estáticas, implica, por ejemplo, que yo puedo pedir que para una determinada tecnología siempre voy a pedir un segundo factor de autenticación o voy a limitar el acceso a determinados servicios o determinadas tecnologías, por ejemplo, si lo hace desde un dispositivo gestionado con Intune, registrado en Entra, y entonces esta asociación de yo voy a poner una condición y además de esa condición, si no se cumple, voy a pedir un segundo factor de autenticación. Y hasta acá son capacidades estáticas para solicitar un segundo factor de autenticación. Luego vamos a ver que hay la posibilidad de pedir este segundo factor de autenticación bajo condiciones dinámicas. Esto es el bajo condiciones dinámicas, implica un monitoreo, una respuesta, un monitoreo continuo de niveles de riesgo asociados al usuario o a la sesión del usuario. Si doy un paso atrás,
cabe recordar que cuando un usuario incluso utiliza un segundo factor de autenticación, un MFA, para autenticarse a un sistema, esa sesión se mantiene eh, asociada al usuario en la PC, en el browser, y tiene una vida, y esa vida puede ser incluso de varios días, para lo cual no necesariamente tiene que reautenticarse a un servicio. Es por eso que bajo determinadas circunstancias podría interesarme, y lo vamos a ver, exigirle al usuario una reautenticación. Por eso, si bien es cierto que establecer condiciones estáticas para la utilización del segundo factor de autenticación mitiga riesgo, después vamos a ver que además es posible luego poner condiciones adicionales para un proceso de reautenticación. Entonces, hablé de segundo factor de autenticación y hablé de condiciones estáticas o condiciones basadas en riesgo para solicitar este segundo factor de autenticación. Ahora, por debajo está toda la tecnología de Identity Protection, que es la capacidad que tiene Microsoft, y estos implican los últimos dos pilares que tienen que ver con la capacidad, utilizando distintas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, para identificar actividades anómalas, identificar actividades de riesgo y generar señales que luego podrán ser utilizadas o para una respuesta automática o para una respuesta manual. Entonces, vamos de nuevo hacia atrás. Incluso para clientes que tienen u ocupan solo tenants de Entra ID Free, eh, están ocurriendo monitoreos sobre el comportamiento o el riesgo asociado a los usuarios. En la medida que avanza el licenciamiento, además se les va a poder proveer a los usuarios de señales, y esas señales van a poder ser o utilizadas en los sistemas de detección de amenazas sobre identidad y respuesta a incidentes en forma manual, o incluso licenciamiento avanzado entre IDP2, respuesta automática frente a ese tipo de señales que determinan situaciones anómalas o de riesgo. Y eso es lo que nosotros llamamos Entra ID Protection. Avanzo. Hay 5 directivas que se van a incorporar en los tenants de los clientes. En particular en los tenants de los clientes que tienen Entra ID P1, Entra ID P2. Algunas puede ser que se incorporen en clientes que tienen tenants de Entra ID Free. Pero nos vamos a concentrar en aquellos clientes que tienen Entra ID o en la tecnología relativa a Entra ID P1, Entra ID P2. Son 5 las directivas de las que voy a hablar ahora, y estas directivas se están anunciando a los clientes. Se vienen anunciando a los clientes. Esos anuncios van a aparecer en la consola del administrador de Entra. Y acá una pequeña aclaración. Siempre es bueno asegurarse de que la información de contacto o la dirección de mail a donde, además de la consola, van a llegar las notificaciones que Microsoft envía a sus clientes, sea correcta y esté actualizada en la consola de administración de Entra. Porque si bien es cierto que esta información se va a notificar por consola a los clientes, también es cierto que no necesariamente los clientes están mirando sistemática periódicamente la consola, aunque sí los mails que están asociados o que llegan desde Microsoft a los administradores de Entra. Entonces, Microsoft va a deployar, ¿sí? Va a crear 5 políticas en los tenants de los clientes. Estas políticas se van a anunciar con algunos días de anticipación. De hecho, ya se están anunciando. Hay clientes en donde estas políticas ya aparecen. Pero van a estar en un modo de monitoreo durante un periodo de tiempo. Durante 90 días, desde el momento que aparecen, van a estar 90 días en un modo de monitoreo. Luego de eso se van a activar. Entonces, hay cierto tipo de acciones que conviene realizar antes de que se activen, e incluso hay acciones que uno podría ejercer incluso antes de que las políticas se deployen en los tenants. Y vamos a hacer algunas aclaraciones sobre eso, o recorrer de alguna manera cuáles son esas políticas y
la razón de ser o las implicancias que tienen esas políticas. Entonces, estas políticas se corresponden con este proyecto, con este proceso, con esta iniciativa de un futuro seguro de Microsoft. Se van a desplegar a todos los clientes que tienen licenciamiento Entra ID P1, Entra ID P2, independientemente de la cantidad o la relación de licencias. Sabemos que hay clientes cuya población, una parte tiene un licenciamiento, otra parte tiene otro licenciamiento. Las políticas se van a desplegar igual. Vamos a ver que luego la aplicación de las políticas sí va a estar afectada por el tipo de licenciamiento, la cantidad de licencias que tenga un cliente en su poder licenciadas. Entonces, la primera de estas, eh, antes de la primera, todavía no. Dijimos, las políticas son para clientes que tienen Entra ID P1, Entra ID P2. Las políticas no se pueden desinstalar y no se pueden renombrar. Este es el concepto, o acá viene esta idea de políticas administradas por Microsoft. Para los clientes que tienen tenant de Entra ID Free, hay una creación de políticas que además tienen una granularidad diferente, mucho menor, en donde efectivamente, si ellos quisieran, podrían borrar, eliminar, renombrar. Pero para los clientes que tienen Entra ID P1, Entra ID P2, las políticas que van a ser creadas no se pueden eliminar, no se pueden renombrar. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces con esas políticas? Bueno, en principio las políticas se podrían desactivar, se podrían clonar o se podrían editar. La recomendación es que no se desactiven. La recomendación es que se tome el provecho, el beneficio de estas políticas y las tecnologías asociadas a estas políticas, eventualmente que se hagan las configuraciones para exceptuar aquellas identidades que, por el rol que tienen en nuestra organización, no deberían ser alcanzadas por estas políticas. Y eventualmente lo que vemos es que algunos clientes clonan estas políticas y las aplican de manera ya más personalizada a partes de la organización de manera discrecional. Pero, de nuevo, la recomendación de Microsoft es que estas políticas no se desactiven, sino que se utilicen. Eh, Dijimos que esto va a aplicar a clientes que tienen licenciamiento entre IDP1, entre IDP2, no aplica sobre trials que tengan los clientes. Y por otro lado, va en algunos casos a alcanzar solo la cantidad de licencias del licenciamiento correspondiente que el cliente tenga. Esto se está ya anunciando con días de anticipación, por eso de nuevo en la consola del administrador de Entra si no llegó ya, en cualquier momento va a llegar un mensaje anunciando que se van a crear estas políticas y explicando algunas características de estas políticas. Y luego yo ya les adelanto que desde el momento que las políticas son creadas va a haber 90 días que van a estar en modo monitoreo, luego de lo cual se van a activar. Para lo cual, la sugerencia es que desde el momento que ya reciben la notificación o se crean las políticas, se empiecen a familiarizar con estas nuevas políticas, entender qué tipo de configuraciones o ajustes va a haber que hacer para que evitar una situación incómoda si esto se activa sin haber tomado las medidas necesarias. Hacia el final de esta presentación vamos a ofrecerles vías, mecanismos, herramientas como para que efectivamente puedan incluso recibir acompañamiento para dar este tratamiento a estas nuevas políticas. Siguiente, y ahora sí. Son 5, dije, las directrices, las directivas, las políticas que se van a crear. Las dos primeras no deberían llamar la atención, pero igual las vamos a explicar. La primera tiene que ver con el bloqueo de autenticación legada, algo que también se viene informando desde principios del año pasado. O sea, lleva más de, o ya prácticamente un año, se viene informando que se van a deprecar mecanismos de autenticación legado. El siguiente paso que estamos haciendo es, además, se van a bloquear. No se pueden eliminar porque hay diferentes motivos por los cuales puede haber algunos usuarios o algunos servicios que tengan que mantener autenticación legada, en particular algunos relacionados con correo electrónico, con protocolos SMTP, pero
lo que se espera es que los clientes hayan efectivamente cambiado los mecanismos de autenticación asociado a algunas herramientas como el correo, el cliente del correo, que sigue siendo lamentablemente un vector de ataque. Entonces, lo que vamos a hacer es bloquear por defecto la autenticación legada. El trabajo que va a haber que hacer es identificar si hay algún servicio que no pueda modernizarse en su método de autenticación para exceptuarlo de la política de bloqueo. Y lo mismo va a suceder con este device, block device code flow, que es un mecanismo por el cual un dispositivo, un televisor, una impresora puede solicitar a través de un código una autenticación eh, y que está siendo utilizado por organizaciones criminales para ganar acceso. También se va a bloquear por defecto. Lo que hay que entender es que si efectivamente lo utilizan, por ejemplo, en team rooms, en salas de team rooms, que no es el único, pero digo, hay varias tecnologías que requieren, o el único mecanismo de autenticación que tienen es bueno, identificar y crear esa excepción exclusivamente para esos dispositivos que de nuevo conocemos, controlamos y van a o requieren seguir utilizando ese mecanismo de autenticación. El resto va a ser bloqueado. La tercera política tiene que ver con las cuentas de roles de administrador. Y esto no llama la atención o no debería llamar la atención porque ya hace un tiempo estamos exigiendo que los administradores de consola tengan que utilizar un segundo factor de autenticación para acceder a esas funciones de administración. Lo que está cambiando, o en realidad lo que está sucediendo, es que se va a extender, a ampliar la cantidad de roles con privilegio de administración que van a estar alcanzados por este mandato. Para lo cual, lo mismo, hay que monitorear si efectivamente tenemos usuarios que entran en estos roles para entender que van a estar alcanzados por este segundo factor por esta política que va a exigir el segundo factor de autenticación y eventualmente nada, tomar los recaudos necesarios. ¿Cómo cuáles? Bueno, si hay cuentas de sincronización o hay cuentas de emergencia, probablemente haya que exceptuarlas de esta política. Entonces, son cosas que uno tiene que considerar y que de pronto hoy las tenía exceptuadas y si no se revisan con cuidado, mañana pueden volver a caer dentro de esta política, eh, ya les digo, por el tipo de ampliación de alcance a roles con privilegios que va a suceder. La cuarta política o directriz o directiva que se va a implementar está relacionada con una capacidad que al día de hoy aún existe de poder eh, solicitar o exigir a usuarios específicos para que utilicen MFA. ¿Sí? Y acá una primer reflexión, digamos. Hay organizaciones que hoy en día a algunos usuarios, no administradores, usuarios comunes, se les solicita que para acceder a determinados servicios utilicen MFA. No son todos los usuarios, es discrecional, es una política por usuario. Microsoft está considerando que esa no es ya la mejor práctica, de que hay que ir a un modelo en el cual todos los usuarios estén alcanzados por una directriz de utilización de MFA. Habrá excepciones, habrá que tratar las excepciones como excepciones, pero en principio acá es revertir la tendencia, es decir, que todos los usuarios estén alcanzados y que eventualmente las excepciones se manejen por separado. Entonces tengo que introducir o tengo que recordar que MFA es un concepto, que hay diferentes tecnologías de MFA o diferentes métodos que se pueden utilizar como MFA. De hecho, más adelante voy a hacer una referencia a MFA no Microsoft, o sea, alternativas de tecnología que son MFA utilizadas por algunos clientes que no son las de Microsoft, en el sentido de que de todas formas yo puedo utilizar
el acceso condicional y solicitar un segundo factor de autenticación y que ese segundo factor de autenticación no sea de Microsoft, lo mismo que para los casos de eh, monitoreo dinámico o continuo y el requerimiento de reautenticación basado en riesgo. Yo puedo utilizar tecnologías de proveedores de tecnología MFA que no sean de Microsoft. Ahora, dentro de las tecnologías o mecanismos de segundo factor de autenticación, hay mecanismos que Microsoft dejó de recomendar y de hecho hoy en día solicita que no se utilicen aunque estén disponibles. Por ejemplo, la utilización de SMS. Es un mecanismo, es un mecanismo para segundo factor de autenticación y Microsoft está diciendo, no utilicen eso. O sea, traten de evolucionar hacia, no sé, Microsoft Authenticator, aplicaciones que son FIDO2 resistant, que permiten de alguna manera contener riesgos accesorios a la utilización de segundo factor de autenticación. Entonces, la primera recomendación va a ser que todos los usuarios utilicen MFA. El acceso condicional, esto es a partir de Entra ID P1, me permite a mí seleccionar ciertas condiciones estáticas, es decir, para esta aplicación te voy a pedir segundo factor de autenticación, para el resto probablemente no, o condiciones del estilo, si no es un equipo gestionado, te voy a pedir segundo factor de autenticación. Digo, también puedo, y el acceso condicional sin MFA, digo, y acá separo el acceso condicional per se de MFA como mecanismo. Yo podría poner como condición de que solamente un usuario pueda acceder a un servicio si lo hace desde un dispositivo gestionado. Si no voy por ese camino, bueno, podría decir, voy a permitir que un usuario acceda a un servicio, pero si lo hace desde un dispositivo no gestionado, entonces voy a pedirle un segundo factor de autenticación. Y hasta acá estamos hablando de Entra ID P1. ¿Sí? Independientemente de esto, por detrás se están generando señales. Se están generando señales relacionadas con comportamiento sospechoso, comportamiento, eh, intentos de autenticación que no se condicen con lo que uno espera y que son rechazadas por Microsoft, pero que generan señales. Sigo en Entra ID P1. Hablé de las condiciones estáticas de acceso condicional, hablé de MFA y ahora estoy específicamente hablando de las señales que se generan a partir de Entra ID Protection y qué hacer con esas señales. También la recomendación de Microsoft es esas señales que se están generando en Entra ID P1 no pueden accionar en forma automática una respuesta en Entra ID P2 y por eso vamos a hablar de reautenticación o autenticación basada en riesgo, pero entonces hay ahí una posibilidad de tomar esa información y darle tratamiento y eventualmente darle tratamiento a través de una herramienta de consolidación de eventos como Sentinel, y eventualmente alguna automatización de respuesta a partir de estas alertas desde Sentinel o algún otro SIEM. Pero hay que entender que cuando hablamos de Entra ID Protection, no solamente estamos hablando de esta capacidad de aplicar condición de acceso condicional y de utilizar MFA como mecanismo de segundo factor de autenticación, sino que estamos hablando de que hay una generación de información, generación de señales que pueden ser utilizadas para evaluar una situación y eventualmente responder en forma manual, si quieren, para Entra ID P1, en forma automática, si se quiere, en Entra ID P2. Volviendo a esta directriz que tiene que ver con los usuarios que hoy yo manualmente le pongo como condición que utilicen acceso condicional MFA, lo que va a ocurrir con esta política es que va a identificar a esos usuarios y los va a migrar y los va a meter dentro de la política que se está creando. Entonces, también esto es algo a observar porque hay algunas características de bajo qué condiciones podría no estar dándose esto, pero básicamente lo que se está buscando es que los clientes dejen de utilizar este método de asignar por usuario el requerimiento de MFA y se pase a una gestión de organización y no por usuario.
Avanzo con la última directriz que tiene que ver ya con solo para clientes que tienen Entra ID P2, ¿sí? Solo para clientes que tienen Entra ID P2, porque parte de la capacidad de el monitoreo continuo del riesgo asociado a un usuario que ya tiene una sesión establecida. O la posibilidad de, a partir de nuevo de esta capacidad de inferir riesgo, exigirle a un segundo factor de autenticación a un usuario, ya no porque tenga una regla estática, una condición tal que siempre le pido bajo esa condición que me provea un segundo factor de autenticación para demostrar que es quien dice ser, sino asociado a señales que tienen que ver con el comportamiento habitual de ese usuario, que tiene que ver con información disponible respecto a credenciales que han sido comprometidas o comportamiento de organizaciones criminales o determinadas direcciones IP o regiones del mundo que son más problemáticas que otras, de forma tal de que yo pueda, bajo estas circunstancias y cuando se da la condición de que tengo un usuario que tiene, que utiliza MFA, ¿sí? Que está enrolado con MFA, aunque no tenga políticas de acceso condicional estáticas, exigirle una reautenticación, autenticación en el caso de que sea la primera vez, pero reautenticación aunque tenga una sesión iniciada, si han cambiado ciertas condiciones del contexto. O sea, yo les decía que cuando yo inicio con un segundo factor de autenticación, esa sesión está establecida en mi PC, pero de pronto yo me puedo mover de red. ¿Sí? Y al moverme de red cambia la dirección IP desde donde yo estoy accediendo. La sesión está establecida, pero cambió mi dirección de IP. Yo puedo detectar eso y eso ponerlo como una condición para pedir una reautenticación de ese usuario. Pero también ocurre lo mismo, y esto está, si quieren, relacionado con el robo de tokens, o cuando los usuarios no, cuando una organización intenta impersonalizarse a través de un dispositivo porque se hizo de las credenciales o se hizo del token, de nuevo, phishing y algunos otros métodos por los cuales se permite, es posible hacerse de esa información y cuando se detectan esos cambios, entonces exigirle a ese usuario que se reautentique. Entonces, esto, de nuevo, pasa a ser mandatorio o pasa a activarse y eventualmente uno va a querer exceptuar determinados usuarios por los motivos que fueran, entre ellos pueden ser porque son cuentas de sincronización o cuentas de emergencia, y entonces hay que hacer el trabajo de entender los ajustes que hay que hacer en las políticas. ¿Qué más con esto? Bueno, yo les decía que esto está relacionado con la cantidad de licencias Entra ID P2 que tengan una organización. Y puede haber una organización que diga, bueno, yo tengo 2.000 usuarios, 1.000 con Entra ID P1, 1.000 con Entra ID P2. ¿Qué va a suceder en esos casos? Bueno, lo que va a suceder en esos casos es que aquellos usuarios que tengan asociada a la licencia de Entra ID P2 hasta la cantidad de licencias van a ser alcanzados por esta política. ¿Sí? Eh, entre otras cosas, para ser alcanzados por esta política, además tienen que tener el onboarding en MFA. O sea, tienen que ser usuarios que estén utilizando el MFA, que tengan asociada una licencia de Entra ID P2 y entonces automáticamente van a caer dentro de esta política. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, tengo todos mis usuarios de mi organización con Entra ID P2? Pero algunos de los usuarios no tienen el onboarding a MFA y yo no hice el trabajo de excepción y se detecta un comportamiento que dispara el pedido de segundo factor de autenticación. Bueno, ese usuario en ese momento no puede hacer onboarding a MFA. ¿Sí? Por eso también esta recomendación de acompañar a la organización, a todos los usuarios, a que hagan efectivamente un onboarding al MFA, y que en ese onboarding después
uno pueda trabajar con estas políticas, hacer el entrenamiento a los usuarios y al mismo tiempo entender las implicancias para el equipo de respuesta a incidente o el equipo de monitoreo. Y hablando de equipo de incidente y equipo de monitoreo, yo les decía que las políticas se van a desplegar y se van a encender en modo de monitoreo. Entonces, en ese modo de monitoreo se van a generar datos, información, señales que me van a mí a permitir entender eventualmente los ajustes que tengo que hacer. Entonces, el punto es también aprovechar esto para entender eh, las capacidades de monitoreo y las capacidades de visualización de las alarmas que genera Entra ID Protection en la consola de Entra, que eventualmente puedo enviar a Sentinel, pero en la consola yo tengo información que a mí me va a permitir entender qué está sucediendo en términos de, por ejemplo, sign-in riesgosos. Y a partir de ahí también entender qué tipo de ajustes tengo que hacer. Digo, ajustes que tengo que hacer, a veces yo puedo reducir los falsos positivos declarando las direcciones IP de mi organización, las direcciones IP de salida, como para establecer, bueno, esto es donde la gente trabaja, estas son mis oficinas, entonces no generar desde esa pool de direcciones IP y señales que meten ruido, son falsos positivos. Digamos, hay eh, una generación de señales que para un administrador y para el equipo de seguridad de identidades y accesos les va a permitir no solamente entender, sino hacer los ajustes necesarios como para que la implementación efectiva y exitosa de este tipo de políticas sea una mitigante de riesgo sin generar fricción adicional ni en la organización ni en el equipo de respuesta a incidente. Entonces, vamos a proveer también algunos links con guías de operación y mejores prácticas como para que esto sea familiar para ustedes. En el caso de los clientes que están utilizando, además, Copilot for Security o Security Copilot, llámenlo como prefieran, va cambiando el nombre, en la integración con Entra ID, además hay estos advisors o estas recomendaciones o estas guías para efectivamente uno poder no solamente hacer un análisis, sino ir tomando decisiones respecto a las señales que se van generando en el periodo de monitoreo o luego mismo en el periodo de producción. Último punto que había prometido, o en realidad había advertido que lo iba a comentar, y es para aquellas organizaciones que utilizan otro identity provider, o sea, una identity provider adicional, no el de Microsoft, es posible integrar ese otro identity provider también a lo que entendemos por acceso condicional y también a lo que entendemos por acceso condicional basado en riesgo. De hecho, no solamente la Identity Provider, sino también proveedores de MFA. Son dos cosas diferentes, son primos hermanos, pero hay documentación que muestra la parte de MFA de externos, todavía está en preview, pero al estar en preview se puede utilizar. Digo, ya se puede utilizar, hay que leer la documentación, hay cosas que hay que hacer, pero lo cierto es que está previsto, está contemplado que una organización, además de, o como alternativa, a los mecanismos de Microsoft como IDP o como MFA, utiliza soluciones de terceros. Entonces no hay en principio una excusa como para no activar y no utilizar estas capacidades de End-ID Protection, en particular las de riesgo, de autenticación basada en riesgo, reautenticación basada en riesgo, acceso condicional basado en riesgo, eh, por tener una Identity Provider o un MFA Provider diferente al de Microsoft. Y de hecho hay algunas organizaciones que tienen encendido estas capacidades, pero en modo solamente de reporte, como estamos viendo que se van a encender, generan las señales y accionan por afuera sobre las identidades que podrían llegar a ser solicitar eh, un reseteo de password o bloquear un usuario. Hay una discusión que creo que es legítima en la cual en este camino de mitigar el riesgo y avanzar hacia un futuro más seguro, tal vez hay que pensar en
y aunque suene raro, bloquear primero y eventualmente hacer el triage después. Si yo tengo sospecha y la información es confiable, bueno, tal vez tenga que accionar bloqueando y eventualmente revertir ese cambio luego. Entonces, hay cosas que hay que, o que Microsoft le está invitando a algunos clientes a que revisen para efectivamente poder ganar beneficio de esta respuesta automática en los casos en los que se cuentan con el licenciamiento avanzado entre IDP2. Eh, los desafíos comunes tienen que ver con no comprender en detalle el alcance de este tipo de directrices o el impacto que puede tener este tipo de directrices. Por eso también, entre otras cosas, el que se deployan y durante 90 días están en modo monitoreo y en modo aprendizaje, y entonces puedo obtener información suficiente como para pasar al siguiente estadio de activarlo sin tener un impacto y sin tener fricción. Eh, y creo que estamos en tiempo, pero entonces permítanme cómo puede Microsoft ayudar a que esto ocurra. Digo, Microsoft está poniendo un conjunto de directrices, directivas, políticas, mandatorias. Eventualmente las podrían desactivar. Microsoft está diciendo, no las desactive, configúrelas. ¿Sí? Haga las excepciones que tiene que hacer, haga los ajustes que tiene que hacer, pero no las desactive. ¿Por qué? Porque el principal vehículo de brechas de seguridad, la principal superficie de ataque que están utilizando las organizaciones criminales viene por el lado de identidad y acceso. Entonces, no desactive estas políticas, empiece a utilizar si no las está utilizando. Y si las está utilizando en un proceso o flujo manual, considere enfáticamente pasar a un modelo de respuesta automática y eventualmente nada, los ajustes después para revertir si algo era un falso positivo. Entonces, ¿cuáles son los tres vehículos que tiene Microsoft para ayudar a los clientes a avanzar en este sentido? Partners, hay muchos clientes que hoy ya trabajan con partners de Microsoft y muchos de esos partners, no todos, pero muchos de estos partners tienen personal, tienen ingenieros certificados en identidad y acceso, en Entra. Entonces, partners es una posibilidad y de hecho un elemento relevante. Eh, Microsoft colabora económicamente con partners para ayudar a clientes a adoptar, por ejemplo, cuando el cliente tiene Entra ID Plan 2. Entonces, incluso utilizando los servicios de un partner, podría no tener un impacto económico o requerir una erogación económica por parte de la empresa que está pidiendo ayuda a un partner. Esta es la primera alternativa que tenemos para ayudar a nuestros clientes. La segunda propuesta, la segunda alternativa tiene que ver con eh, los clientes que tienen un contrato Unify. Los clientes que tienen un contrato Unify y que además cuentan con horas de ingenieros, ya sea de infraestructura o de seguridad, pueden requerir el apoyo de Microsoft. Por lo general va a tener un impacto en horas, va a consumir horas de ese contrato, pero para ayudar a los clientes a el deployment, el ajuste, la adopción o incluso el entendimiento en profundidad de estas tecnologías entre ID Protection y la implementación a través de estas políticas o directivas. La tercera opción se llama Fast Track. Todo cliente que tiene al menos 150 licencias de entre IDP1, entre IDP2, puede solicitar sin cargo a Microsoft al equipo que se llama Fast Track. El acompañamiento, digamos, la participación de un ingeniero para que los acompañe en el proceso de adopción de estas tecnologías o de los ajustes a estas políticas. Estos ingenieros no van a meter mano, pero van a acompañar, los va a acompañar a los clientes a entender y efectivamente accionar de manera guiada para tomar estas decisiones. Entonces, hay tres alternativas que Microsoft está proponiendo: de trabajar con partners, inclusive Microsoft pagando parte del costo de esas tareas, utilizar horas de contrato unificado o utilizar los servicios gratuitos o incluidos para todo cliente que tiene más de 150 licencias de Fast Track. Y de hecho se puede hacer una combinación de estas actividades, o sea, combinar partners con Unify o Fast Track con Unify son escenarios que
se dan también en nuestros clientes. Bien, hasta aquí la presentación y el recorrido. Un QR por encuesta y además la posibilidad de proponer otras temáticas que tenemos previstas en el futuro cercano, digamos. La idea es tener este tipo de webinar de media hora, 45 minutos, no más que eso, con periodicidad, tratando de diferentes temas, pero este era como un punto de partida sumamente importante, sobre todo por las consecuencias que puede tener para aquellos clientes que no accionen eh, y el beneficio que pueden obtener los clientes si accionan de manera temprana y además lo hacen trabajando con partners o trabajando con el equipo de Unify para precisamente hacerlo más rápido, hacerlo mejor y obtener entonces de nuevo esos beneficios de mitigación de riesgo, además de integrarlos a sus procesos de detección y respuestas a incidentes. Si alguien tiene alguna consulta, tenemos la sección de preguntas y respuestas. Si no, sepan que esta presentación, los links, el video va a quedar disponible para que si la quieren compartir con algún otro colega. Y por supuesto, tanto Cristian, Wilmer o como yo somos accesibles en el sentido que estamos disponibles para contestar fuera de línea, por correo, por Teams, lo que fuera, consultas específicas. Y por favor, quienes hoy tienen un contrato unificado, no duden en hablar con su CISAM, con aquella persona que lleva adelante el contrato de soporte unificado, para ver de qué manera se pueden activar alguna de estas capacidades, Fast Track Partner o mismo ingenieros de Unify, para accionar sobre estas directrices o estas políticas que van a ser deployadas y activadas en sus tenantes. Sin, sin mucho más, no veo preguntas, así que les pido disculpas que me extendí un poco en el horario. Por favor, Santiago, que sí, disculpa, hay una pregunta en el chat. eh, ¿me la querés leer? Ah, la estoy Dale. buscando. En caso de que ya esté generada esa condicional con lógica para solicitar MFA, ¿se Sí, creería las políticas de parte de Microsoft igualmente? ¿Tendríamos que eliminarlas? no. ¿Eliminar esas políticas? Eso. La pregunta es correcta porque de hecho hay muchos clientes que ya tienen políticas creadas para no solamente requerir MFA, sino utilizar Sign Risk, el acceso condicional basado en riesgo. Entonces, para la población que está alcanzada por esa política, no va a estar alcanzada, si quieren, no va a estar alcanzada, no van a estar afectados, no se va a desactivar la política actual por la nueva. Lo que sí hay que entender es esto del alcance. Las nuevas políticas van a cubrir todo el licenciamiento, la cantidad de usuarios licenciados. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es validar que efectivamente el tipo de cobertura o el tipo de alcance que tenga la regla. Recuerden que hay políticas que se suman en el sentido de que se aplica la más restrictiva. Entonces, muchas veces hay que hacer este trabajo, hay que tener claridad de si tengo varias políticas afectadas a grupos, también luego, bueno, qué sucede con quién pertenece a cada grupo. Pero la sugerencia es, se van a crear estas políticas, aprovechen cuando, si ocurre el caso que ya tienen políticas creadas, bueno, durante el proceso de monitoreo, esos primeros días, bueno, validar si está teniendo un impacto o si requieren ajustes, ¿sí? Luego, si tienen efectivamente o clonan una política o tienen una política equivalente, tal vez sí tiene sentido desactivar la política propuesta por Microsoft, pero de nuevo, entendamos el motivo por el cual esto está para quienes no tienen las políticas y para que quienes sí tienen este tipo de políticas, bueno, el grado de cobertura que le están dando a la política, ¿sí? En esos casos también, pónganse en contacto, déjenos saber, podemos ayudarlos a revisar esos escenarios particulares. Bien,
Señores, que tengan muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado incluso hasta tan tarde. En breve estarán probablemente recibiendo invitaciones para otros webinars de otras temáticas, pero de nuevo, esto es crítico, así que por favor, eh, prestémosle atención. Y nada, analicemos el contenido que les vamos a hacer llegar por haber participado de este webinar, es decir, la presentación y un acceso a la repetición del video. ¿Sí? Que tengan muy buenas tardes.